Avanza. Comisión del Senado de Estados Unidos aprueba proyecto para sancionar a funcionarios venezolanos. Respuesta. Presidente Maduro califica de detestable resolución del Senado norteamericano. En respaldo, rectores apoyan llamado a paro de profesores universitarios. Prácticas. Fuerza Aérea demostró capacidad de respuesta en caso de eventuales ataques. Exigencia reiterada. Transportistas de la Caracas-La Guaira piden mayor seguridad tras asesinato de un compañero. Lamento. Una niña venezolana entre los 31 menores fallecidos por el incendio del autobús en Colombia. Acorazado gigante. Marinos de Anzoátegui crecido en las semifinales. Éxito seguro. El español David Bisbal promueve nuevo álbum, Tú y Yo. Antes de hablar y herir, después caer y levantarnos, porque no caminas juntos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto y aquí estamos listos para llevar información gualesca. Te eché de menos. Muy bien, así me gusta que me extrañes. Amigos, bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. Vamos a contarles de inmediato cómo amanece Venezuela. Bueno amigos, profesores universitarios venezolanos decidieron ir a un paro de 24 horas. Así vamos a iniciar este recorrido y de inmediato nos vamos a ir a Lara y a Carabobo, donde nuestros compañeros en esas entidades nos tienen más información. Y de inmediato el contacto es con Lirio Pérez. Buenos días, Lirio. Buenos días. En el estado Lara tenemos información del sector universitario. Desde una reunión extraordinaria de la Asociación Venezolana de Rectores, la AVERU, en la que tuvieron derecho de palabras, los profesores agrupados en FAPUB ratificaron su convocatoria a paro de 24 horas este jueves para exigir la libertad de jóvenes detenidos. Invitaron a sumarse a estudiantes, trabajadores administrativos, obreros y docentes de universidades privadas y de las recientemente creadas. Buenos días. La Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, APU, anunció que se sumará al paro de 24 horas convocado para este jueves por la FAPUT, exigiendo al gobierno nacional que escuche a los distintos sectores del país. Por su parte, la rectora de la UC, Jessie Divo, aseguró que respetará a quienes decidan sumarse a este paro, pero la universidad se mantendrá de puertas abiertas y continuarán las actividades administrativas. Muchísimas gracias, Randolfo. Bueno amigos, nos vamos al oriente venezolano. Veamos qué información nos tiene a esta hora Javier Faría. Buenos días, Javier. Buenos días. En Táchira amanecemos informándoles que para hoy miércoles está previsto el despliegue de los efectivos del Plan República en los planteles educativos. Explicó el director regional del CNE que los efectivos militares ocuparán 100 planteles educativos de las 5 parroquias de San Cristóbal, donde el domingo 25 de mayo se cumplirán las elecciones de alcalde del municipio. Las máquinas y cotillones para estos comicios llegaron el pasado domingo y permanecen bajo custodia militar. También se está desarrollando la capacitación de los miembros de mesa. Las mesas se instalarán este viernes a primera hora del día. Bueno amigos, y de los Andes pasamos al noroccidente del país. Así es, el primer contacto lo hacemos a esta hora en Maracaibo, en el estado Zulia, porque transportistas denuncian que el terminal de esa entidad se han convertido en un verdadero vertedero de basura. Y Fabiola Yaquinto nos tiene la información. Así es, buenos días. En Maracaibo, representantes y conductores de más de 87 líneas de transporte público que hacen vida en el terminal de pasajeros de Maracaibo denunciaron que este se encuentra colapsado y que en el mismo reina la anarquía. Aseguran que el mismo se ha convertido en un vertedero de basura y que ya es insostenible la situación de la inseguridad. Destacaron que deben hacer largas colas para comprar el listín, que es una herramienta indispensable para poder prestar el servicio. Ellos hacen un llamado a las autoridades municipales para que den solución a estos problemas. Los representantes del Frente Socialista de Trabajadores del Agua del Eje de la Sierra Falconiana exigen a la gerencia de Hidrofalcón y a la Defensoría del Pueblo tomen en cuenta sus peticiones. Alegan que tienen hasta 5 quincenas retrasadas y exigen el pago del retroactivo y prestaciones sociales, además que sean incorporados a la nómina como personal fijo, ya que muchos tienen de entre 20 y 25 años trabajando para la empresa. Desde el Estado Falcón para Noticiero Venevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno amigos, y veamos cuál es el pronóstico del tiempo para hoy. José Leonardo Navas se encuentra en la sede del INAMED y nos trae información. Adelante, buenos días. Sí, gracias, buenos días. En efecto, a esta hora podemos informarles que todo el territorio nacional está siendo afectado por una onda tropical que se desplaza desde el oriente hasta el occidente del país. Este fenómeno viene acompañado de lloviznas y lluvias aisladas en los estados Yaracuy, Falcón, Lara, Mérida, Trujillo, Táchira, Bolívar y Zulia, mientras que para los estados de la región central,
oriental, llanos centrales y occidentales. No se estiman precipitaciones para las próximas horas. Es parte del informe que podemos ofrecerles a esta hora de la mañana. La invitación es para que usted continúe disfrutando de la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, José Leonardo, y nos trasladamos ahorita a Cojedes, Aragua y Anzoátegui. Nuestros compañeros nos tienen información relacionada con la vialidad. Y el contacto lo iniciamos con Gregory Brusual. Buenos días. Hola, buenos días. En Cojedes, el Ministerio de Transporte Terrestre dio inicio al Plan Nacional de Bacheo que se estará ejecutando en esta entidad en la autopista José Antonio Páez, las 3 troncales y 4 locales. Este plan consiste en la colocación de asfalto frío en las vías que trata el Ministerio. El proyecto se estará desarrollando de manera permanente durante todo el año para mantener en óptimas condiciones las vías del estado Cojedes. Buenos días. Quienes habitan en el sector Arturo Michelena, en el municipio Mariño, solicitan la repavimentación inmediata de las calles de este sector, debido a que los enormes huecos que se encuentran en la zona imposibilitan el paso vehicular y a su vez causan daño a los carros. La petición además es porque se acerca el periodo de lluvias y las grandes lagunas que se forman imposibilitan el paso a los automóviles. Es la información que les brindamos a esta hora desde el estado Aragua. Buenos días. En el estado Anzoátegui amanecemos desde la comunidad de La Gomara en Nueva Barcelona, donde más de 200 familias piden a las autoridades competentes mejoras en la vialidad, en las viviendas, alumbrado público y mayor seguridad para este sector. El llamado que ellos hacen a las autoridades municipales es a la pronta atención de sus 4 principales problemáticas. Muchísimas gracias, María Gabriela. Nos trasladamos ahorita al estado Guárico. Ahí está Eliezer Hernández y nos dice cómo amanece la entidad. Buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos desde la base aérea Manuel Ríos en la población del Sombrero, estado Guárico. Acá la aviación venezolana ha realizado una demostración de los equipos con los que cuenta el país en caso de un eventual ataque aéreo. Señalaron que todo se encuentra presto y que funcionaron los equipos adecuadamente para atender cualquier emergencia. Muchísimas gracias, Eliezer. Y finalizamos nuestro recorrido informativo en Monagas y Sucre. Y de inmediato vamos con Betsy Betancourt. Buenos días. Monagas amanece con una jornada especial de limpieza de caños por parte del Instituto Autónomo del Ambiente del municipio Maturín. Esto con el fin de evitar las inundaciones en vista de la llegada de la temporada de las lluvias. Los sectores que serán beneficiados serán Los Guaritos, La Muralla, La Gran Victoria y Virgen del Valle. Así lo informó el director general del IAMAN, Pablo Morillo, quien además hizo un llamado a la colectividad a no lanzar desperdicios en los drenajes. Es la información desde Monagas para Noticiero Venevisión, Betsy Betancourt, TV Plus. Hoy amanecemos desde la plaza del poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco. Y es que un 21 de mayo, hace 59 años, un fatídico accidente de tránsito cegó su vida. Conmemorando este día se estarán realizando múltiples actividades. A las 3 de la tarde, el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña Cedeño, entregará el busto de esta plaza, restaurado tras los destrozos que desconocidos le ocasionaron hace un par de meses. Muchísimas gracias a Joan, amigos. Así amanece Venezuela y les contamos también que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de sanciones contra funcionarios venezolanos presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos. Las supuestas violaciones a los derechos fundamentales se refieren a las señaladas durante las protestas en Venezuela desde el pasado 12 de febrero. El borrador de ley ordena al presidente Barack Obama bloquear la entrada a Estados Unidos de funcionarios venezolanos que sean acusados de actos violentos y arrestos irregulares contra manifestantes opositores, así como congelar sus bienes en ese país. Además, habilita $15 millones para ayudar a organizaciones antigubernamentales, medios independientes y ONG en Venezuela. La iniciativa será remitida al Pleno del Senado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de insolente y detestable la resolución de la Comisión del Senado de Estados Unidos sobre posibles sanciones a funcionarios venezolanos. Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar. El jefe de Estado también rechazó las declaraciones de la subsecretaria de Estado norteamericana para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Vino Roberta Jacobson, por ahí están las declaraciones, a decir que en Venezuela no se trata de dialogar por dialogar. ¿Qué tiene que ver usted, señora, con el diálogo en Venezuela, señora Jacobson? Preocúpese por los problemas de Estados Unidos, que bastante los tienen, para que se esté metiendo en Venezuela. Maduro exigió a la oposición rechazar la decisión a propósito de las mesas de diálogo y aseguró que continuarán trabajando por el desarrollo del país.
Yo le pido a nombre de toda Venezuela un resultado concreto a la MUD, que repudie las declaraciones de Roberta Jacobson. Vamos a ver qué hacen, pues. Pero nosotros no vamos a dejar de dialogar y trabajar porque la MUD se vaya. El diálogo sigue con MUD o sin MUD. Sencillo. Ellos que decidan. Si ellos quieren venir a hablar de paz, que vengan. Si se van para la guerra, terminarán en una cárcel. Así de sencillo. Estas declaraciones las ofreció el mandatario nacional durante la reunión con el alto mando político en el cuartel de la montaña. Los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, junto al nuncio apostólico en Venezuela, reiteraron su disposición de seguir trabajando con el gobierno nacional y representantes de la Mesa de la Unidad en pro del proceso de diálogo. Los representantes de UNASUR esperan que se determine la fecha de la próxima reunión entre el gobierno y la oposición. Resaltaron la voluntad expresada por el Ejecutivo y la Mesa de la Unidad para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los venezolanos. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, dijo que el diálogo no está roto ni cerrado y será retomado si el gobierno demuestra hechos concretos. Milagro Zambrano nos tiene la información. Por dialogar no le vamos a pedir disculpas a nadie, pero por supuesto también, como lo cortés no quita lo valiente, nosotros a la hora de que digamos no, como hemos dicho, así no se puede. Mientras no haya demostraciones concretas, no volveremos a conversar. Bueno, también lo hacemos con toda tranquilidad y con toda serenidad, aunque con mucha preocupación, porque sabemos lo que se juega Venezuela. Por eso nos metimos en el diálogo. La MUD ratificó ante los cancilleres de UNASUR y el nuncio apostólico su disposición a acompañar el diálogo. Ante las divergencias en el tema de la libertad de los estudiantes, la Mesa de la Unidad propuso que el gobierno dicte sobreseimiento a los jóvenes detenidos. Y los sobreseimientos están en la Constitución. Y mire, cuando se trata de cosas políticas, eso es un recurso que se ha usado muchas veces. Si el presidente Caldera hubiera pensado así, no hubieran sobreseído la causa del difunto presidente Chávez. Y la sobreseyeron. Si hubieran pensado así, no hubieran sobreseído la causa del presidente de la Asamblea Nacional. Y la sobreseyeron. Si hubieran pensado así, no hubieran sobreseído la causa del ministro del Interior, Rodríguez Torres. El secretario de la MUD dijo que en una democracia los acuerdos son normales, aunque resaltó que no buscan pactos. Además dijo que ser oposición no es un delito y reiteró que son partidarios de cambios pacíficos, democráticos y electorales. Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión. Bien amigos, vamos a nuestra primera pausa. En breve regresamos. En este país, cuando se piensa en la palabra amigo, muchas imágenes vienen a nuestra mente. Siempre es un buen día para ser el buen venezolano. Este es un pueblo afectuoso y conversador. Nos encanta tomarnos un cafecito o reunirnos para tener largas conversaciones. Sencillamente nos gusta cultivar amigos. Es la idiosincrasia del venezolano, creer en la amistad. Y ser un buen amigo cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Siete de la mañana, 19 minutos. La Fuerza Aérea Venezolana realizó en el estado Guárico una demostración de la capacidad de respuesta en caso de eventuales ataques aéreos en el país. Eliezer Hernández con los detalles. La operación Mastranto 1 2014 se realizó en la base aeroespacial Manuel Ríos en la población del Sombrero, donde simularon un ataque aéreo para demostrar la capacidad de respuesta de la Fuerza Armada Nacional. Como parte para hacer el entrenamiento y una demostración de los sistemas de armas AMTEI y BUK. El sistema de armas AMTEI, sistema ruso, están destinados a abatir blancos aéreos. Dejaron claro que este tipo de artillería es utilizada solo con fines de defensa del espacio y territorio venezolano. Hemos demostrado o hemos certificado
la capacidad que tienen estos sistemas, nuestros modernos misiles, y desde un poco más de 300 kilómetros ya podemos enganchar blancos que traten de ultrajar nuestra soberanía aeroespacial, bueno, y serán derribados. Aseguran que continuarán con este tipo de prácticas para atender las emergencias que puedan presentarse eventualmente en cualquiera de los 4 puntos cardinales del país. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Cecilia García Arocha, afirmó que las autoridades de 18 universidades autónomas y experimentales del país apoyan el llamado a paro de los profesores para exigir la liberación de estudiantes detenidos. Lirio Pérez tiene más información. Aclarando que las autoridades no convocaron paralización, la rectora de la UCB dijo que sí la respaldan en sus motivos. ¿Cuál es el fondo de la convocatoria de FAPUC? La compartimos 100%. El fondo de la convocatoria de FAPUC es la indignación que sentimos como venezolanos de los 42 jóvenes que han sido asesinados en esta protesta, independientemente de que sea un guardia nacional, un policía, sociedad civil, un estudiante, no importa. Son jóvenes que han enlutado los hogares venezolanos. La FAPUC ratificó el paro de este jueves en la calle con marchas y concentraciones para pedir que sean liberados 195 estudiantes detenidos y levantadas más de 2.000 medidas de régimen de presentación. Para exigir al gobierno el cese de la represión contra las universidades y exigir la libertad plena de los estudiantes universitarios, de los cuales algunos todavía se mantienen incluso en cárceles comunes como unos vulgares delincuentes. Averú celebró reunión extraordinaria en la UCLA. Los rectores coincidieron en que es a las universidades a las que corresponde renovar sus autoridades. Esto cuando discutieron la sentencia del TSJ que obligó a retotalizar los votos de las elecciones en la Universidad Experimental del Táchira. Desde el estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. A juicio del presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, los nuevos sistemas de adquisición de divisas implementados por el Gobierno Nacional han funcionado de manera exitosa. Para el objetivo al cual se previó inicialmente, el resultado pudiéramos decir que es el esperado y ha tenido, a medida que hemos adquirido experiencia, su funcionamiento va siendo más expedito. Bueno, allí ha participado el sector público a través de el Banco Central, una institución, algunas empresas públicas, también privados. Sanguino informó que el Comité de Evaluación de Credenciales de la Asamblea Nacional ha recibido 5 postulaciones para los cargos de directores del Banco Central de Venezuela. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado de Miranda, reiteró que el Ejecutivo Nacional no tiene una política firme para combatir la delincuencia. Criticó la última reunión que en materia de seguridad fue convocada por el Gobierno Nacional. Siempre con el mismo disquito rayado el ministro del Interior, que fracasó en materia de seguridad, porque esa es la realidad. Tiene todos los días siempre buscando a quién echarle la culpa. Trata de hacer ver que el problema de la inseguridad es un problema del estado Miranda, cuando Miranda representa el 10% de la incidencia delictiva del país, donde está el otro 90%. Hablan mucho de equipos, de cosas, y usted va a buscar un caucho para cambiarle una patrulla y no lo consigue, va a buscar una batería para cambiarle una patrulla y no la consigue. Todos los ofrecimientos que se han hecho a esas mesas de seguridad, ninguno se ha honrado. Capriles ofreció las declaraciones durante una asamblea popular que hizo en el sector del Güeime, en Guarenas, estado Miranda. Bueno amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa. Así es, ya venimos. En Táchira, el ministro de Transporte Terrestre, Ayman El-Trudi, entregó 15 unidades como parte de la misión Transporte e inspeccionó trabajos de vialidad en el municipio de San Cristóbal. El ministro El-Trudi entregó unidades de transporte para beneficiarios de San Cristóbal, Lobatera, Cárdenas e Independencia, municipios que resultaron beneficiados en una primera fase de la misión Transporte en el estado Táchira. También anunció la consolidación del proyecto Sistema Bus para brindar un sistema de transporte en las aldeas rurales. Con estas 15 unidades vamos a poder movilizar diariamente a 10.500 personas, que no es cualquier cosa, que van a significar un ingreso a las líneas, pero que también van a significar un alivio en materia de transporte a quienes van a resultar favorecidos. Son unidades todas ensambladas en el país. El titular de Transporte Terrestre también inspeccionó la construcción del distribuidor del Puente Real, cuyos trabajos llevan 10 días en ejecución. Reiteró que es una obra necesaria para establecer enlaces viales entre San Cristóbal con la Troncal 5 hacia los llanos venezolanos.
Y en Táchira, 5 personas detenidas, vehículos y residencias parcialmente destruidos. Fue el saldo de 6 horas de enfrentamiento entre manifestantes y cuerpos de seguridad. Javier Faría amplía la información. Los hechos tuvieron lugar en el barrio Sucre, El Diamante y el sector Las Pilas, donde 5 vehículos y 15 apartamentos recibieron los impactos de perdigones, piedras y bombas lacrimógenas. Comí gas lacrimógeno y tengo 2 nietos pequeñitos que no hay nada que hacer con ellos. Me partieron los vidrios de los apartamentos y las piedras eran lanzadas de afuera. La violencia se generó cuando efectivos militares intentaron dispersar una protesta que impedía la movilidad en la zona. Hubo adultos y niños con asfixia. Ya estamos cansados de que hagan esto, atacando a los estudiantes. No es a los estudiantes nada más, es al pueblo. Diputados de la Asamblea Nacional en el Estado recopilaron evidencias para denunciar estos hechos, no solo a instancias nacionales, también internacionales. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. El ministro para la Juventud, Víctor Clark, en conjunto con el Banco de Venezuela, entregó 250 tarjetas Somos para atender las necesidades de la población joven. En el acto se entregaron 100 tarjetas de débito y crédito Somos a jóvenes del Distrito Capital, 100 del Estado Miranda y 50 del Estado Vargas, como parte de 1.200 tarjetas que se otorgarán en este lograr año. Que la inclusión, que la justicia social sea una realidad. Y para ello la juventud es una prioridad. Prioridad porque es la mayoría del pueblo venezolano. Prioridad porque es la principal garantía del presente perfecto y del futuro perfecto que debemos seguir construyendo nosotros. El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, señaló que la banca pública se ha democratizado llegando a los más necesitados. Un sistema bancario que nos va a permitir o nos permite hoy en día demostrar tanto al sistema privado, al sistema bancario privado como al público, de que sí se puede hacer una banca honesta, leal, transparente, que podemos llegar a todos los sectores de la población sin exclusión. La Organización Nacional de Jóvenes Venezolanos pide a los representantes del PNUD que entreguen los videos de las cámaras de seguridad de su edificio sede con las imágenes del desalojo de los estudiantes que estaban protestando en los Palos Grandes. Claudia Andrade nos informa. Vimos un madrugonazo que lo hemos denominado el madrugonazo de la desesperación, aquí mismo en las afueras de la sede del PNUD, donde nuestros compañeros fueron injustamente detenidos. Los estudiantes pidieron una audiencia privada con los voceros del PNUD en Venezuela. Destacan que allí son testigos de que el llamado campamento de la resistencia que estaba en las afueras de su sede era una manifestación pacífica. Hoy estamos exigiendo respetuosamente al PNUD a que consignen los videos del día miércoles 7 de mayo y jueves 8 de mayo a los entes de justicia venezolanos, a los abogados, al Foro Penal venezolano y sobre todo a los medios de comunicación, porque allí, en estos videos que están aquí, está la verdad de nosotros, la verdad pacífica. Denuncian que hay 11 estudiantes detenidos esa madrugada del 8 de mayo que están en el SEBIN y 105 que tienen libertad condicional. Creen que el PNUD los puede ayudar. Claudia Andrade, Noticiero Venevisión. Una vez más, el trabajo y profesionalismo de Noticiero Venevisión es reconocido. Nuestra compañera Elianta Quintero recibirá por parte del alcalde Hildebrando Ríos y de toda la población del municipio Almirante Padilla del estado Zulia la orden Cacique Nigales en su única clase. Las autoridades indicaron que esta distinción les será conferida tomando en cuenta la exitosa trayectoria en el campo laboral desarrollado por nuestra compañera, así como el afecto brindado a esta tierra. Así que felicitaciones, Elianta. Enhorabuena, Elianta. Felicitaciones. Así es, y a todos nuestros compañeros que todos los días reciben un reconocimiento. Así es. Vamos a la pausa y ya venimos. Siete de la mañana, 36 minutos. Un estudiante de 9º grado asesinó de varios disparos a otro de primer año de educación media. El crimen ocurrió al finalizar las clases en un liceo bolivariano ubicado en el Junquito, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos tiene la información. Según el testimonio de alumnos y maestros del Liceo Bolivariano Iberoamericano, ubicado en el kilómetro 14 del Junquito, los adolescentes tuvieron una riña en un partido de futbolito en la cancha del plantel. Contaron que al finalizar las clases, este lunes, el estudiante de 9º grado buscó un arma de fuego y a una cuadra del liceo sorprendió al estudiante de educación media y le efectuó 4 disparos. El comentario de los mismos compañeros es que estaban jugando una partida de futbolito en el patio. Y seguramente uno le dio un golpe a otro, una patada, pero pensamos que es un asunto de juego. Pero quizá el otro no lo tomó en cuenta como eso, sino que sería algo personal.
Funcionarios policiales acudieron al lugar y detuvieron al agresor y al que suministró el arma de fuego. La comunidad estudiantil del liceo está consternada por el crimen del joven de 15 años. Aseguraron que los adolescentes involucrados no tenían historial violento. Yo me lo mató 4 impactos de bala. Me le quitó la vida, muchacho sano, estudiante. A 15 años estaba en 4º año. Buena conducta. Y aquí se perdieron los valores, mi amor. ¿Cómo vas a aceptar tú eso en tu casa, que tu hijo llegue con una pistola, o llegue con droga, o con licor? ¿Cómo puedes aceptar eso? Extraoficialmente se conoció que en lo que va del mes de mayo han ingresado a la Medicatura Forense de Bellomonte los cuerpos de al menos 289 personas que han perdido la vida violentamente en la Gran Caracas. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. En el estado de Aragua, 6 personas fallecieron de forma violenta durante las últimas horas. Solimar Dudamel nos tiene los detalles. Entre los casos resalta el asesinato de un joven de nombre Ramón de Jesús Lucena, de 19 años, quien, según relato de su padre, recibió un disparo en el pecho cuando visitaba a su novia. Lo mataron, pues le dieron un tiro. Siquiera le quitaron nada. No, lo que pasa es que uno se pone a decir quiero justicia, ¿verdad? Entonces esos tipos van a escuchar que me pueden matar otro hijo y entonces no, que se quede bueno como Dios, que Dios se lo llama a Dios, pues. En otros 2 casos se registró el fallecimiento de 2 sujetos durante un enfrentamiento con comisiones policiales y el hallazgo de un cuerpo en las adyacencias de la avenida Casanova Godoy. Desde la morgue de Caña de Azúcar en Maracay, estado de Aragua, Solimar Dudamel, Noticiero Venevisión. Ante la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, traición a la patria y financiamiento al terrorismo, diputados de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional solicitaron al Ministerio Público que investigue al asesor Juan José Rendón. Los diputados fueron recibidos por la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. El parlamentario, José Ávila, informó que la consignaron un conjunto de pruebas para sustentar la investigación en contra de JJ Rendón. El acuerdo contra JJ Rendón y su actuación por la presunción de haber recibido dinero proveniente del narcotráfico fue aprobado por la gran mayoría de la oposición. Esperemos que en este momento en que hemos materializado esta denuncia, también acompañen esta denuncia. Los diputados confían en la actuación de la fiscal general de la República para que haga justicia en este caso. Estudiantes de la Universidad del Zulia reiteraron su repudio a la represión por parte de los organismos de seguridad y afirmaron que se mantendrán en las calles. Fabiola Yaquinto con los detalles. Exigieron la libertad de los detenidos por protestar y pensar diferente al gobierno. Destacaron que solo en Zulia más de 200 jóvenes están bajo presentación y con medidas cautelares. Medidas cautelares que con ello, quien sabe de las leyes, no tienen la libertad plena. No son, sino están a través de una medida cautelar que el tribunal puede revocarles el beneficio de la libertad que tienen estos estudiantes. Pidieron al gobierno y a sus poderes el respeto a la Constitución y a los derechos humanos fundamentales. Esto es una Venezuela que el día de hoy no solo se coarta el derecho a la protesta. Esto es una Venezuela que se viola la Constitución en reiteradas ocasiones. Vemos un gobierno que viola la autonomía universitaria. Vemos un tribunal que viola las leyes de la República. Los estudiantes reiteraron que se mantendrán en las calles. Se espera que este jueves a partir de las 9 de la mañana realicen una concentración desde el Rectorado de Luz para exigir la libertad de los detenidos por manifestar. Desde el estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Trabajadores de Hipostel este martes reiniciaron temporalmente sus operaciones en el interior del país tras lograr algunos acuerdos con las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya el viceministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Figuera, accedió a destituir la directiva de Hipostel en vista que se demostró que son responsables de la situación actual del instituto. Actualmente estamos en una mesa de trabajo para de una vez definir la fecha y los montos que se van a cancelar a los trabajadores de Hipostel. Destacaron que los trabajadores del centro postal ubicado en la avenida José Ángel Lamas de San Martín, aquí en Caracas, por ahora no volverán a sus puestos de trabajo. Exigen que en las próximas horas sea discutido el tabulador, el pago de las prestaciones sociales, la diferencia de alícuotas por concepto de vacaciones y utilidades, además de la dotación de uniformes. Si para el día viernes no tenemos una respuesta satisfactoria, que sea prácticamente la que los trabajadores estamos esperando, a partir del día lunes continuaremos nuevamente con estas protestas. Hasta el tanto, como dice aquí los trabajadores, hasta que no tengamos los reales en el bolsillo, no levantamos la protesta.
En Carabobo, el candidato a la alcaldía de San Diego por el Gran Polo Patriótico, Alexis Abreu, realizó una jornada social en la urbanización Camposolo. Abreu destacó que esta acción consiste en darle soluciones a las comunidades con más necesidades. Aseguró que, de ser electo alcalde, intensificará el trabajo en la jurisdicción para atender a todos los sectores. A las comunidades del municipio de San Diego, estamos con nuestro pueblo, estamos participando y llevando solución. La idea de demostrar de que llegando a la alcaldía tendremos todas las herramientas y toda la fuerza para que el pueblo se sienta apoyado y con las soluciones en las manos. Ya está bueno de abandono, ya está bueno de una desidia en el municipio. Cientos de personas se beneficiaron con la actividad que abarcaba sedulación, atención médica y entrega de equipos para televisión digital. El diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, invitó al pueblo de San Diego a frenar por la vía del voto la intención del gobierno nacional de vulnerar la voluntad de los que escogieron a su alcalde. Randolfo Blanco nos cuenta más. Marquina aseguró que el gobierno nacional usa la justicia para sacar a sus adversarios políticos. Considera que el pueblo de San Diego debe demostrar que está en desacuerdo con esta práctica. Las alcaldías no tienen competencia de orden público. ¿Cómo podía entonces el Tribunal Supremo de Justicia ordenarle a Enzo Escarano que disolviera las protestas, que disolviera las manifestaciones, si no tiene policías equipadas para tal fin? El diputado destacó que Enzo logró con su gestión recibir el apoyo del 75.24% de los electores. Por eso espera que Rosa obtenga más del 80% para demostrarle al gobierno que la decisión del pueblo de San Diego se respeta. Marquina informó que este jueves la Mesa de la Unidad en pleno acudirá al cierre de campaña de Rosa Escarano que se realizará en la avenida Don Julio Centeno de San Diego. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, asegura que el socialismo es el camino para seguir dándole poder al pueblo. Euclides Sotillo con el reporte. A juicio de Faría, las fuerzas políticas de la revolución están más cohesionadas que nunca. Dice que la oposición se equivoca cuando sostiene que el modelo socialista del gobierno fracasó. Han pretendido convencer al pueblo a través de la televisión de que este modelo tenemos que modificarlo. Que el modelo socialista tenemos que modificarlo porque eso fracasó. Pero este pueblo aprendió y cambió para siempre. Y jamás volverá a dormir porque Chávez no murió. Estas declaraciones fueron ofrecidas por la jefa del gobierno del Distrito Capital durante un acto político con las unidades de batalla Bolívar Chávez de la parroquia La Vega. Jacqueline Faría también reiteró la invitación para toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela para el tercer Congreso Nacional a realizarse en Caracas los días 27, 28 y 29 de junio. En La Vega, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Bueno amigos, en la próxima parte en Entrevista a Venevisión, Endrina Yepes va a estar conversando con Juan Carlos Caldera, él es diputado de la Asamblea Nacional, representante de la Unidad. Eso es al regreso, amigos, acompáñanos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Juan Carlos Caldera. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera que comenzáramos esta conversación hablando de lo que sucedió el día de ayer en Estados Unidos, donde la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de ley que puede establecer sanciones para funcionarios venezolanos que hayan incurrido en violaciones a derechos humanos. El presidente de la República calificaba este acto como una injerencia de Estados Unidos y la calificaba de detestable. Además, el presidente Maduro hacía un exhorto a la MUD a que se pronunciara en este sentido y que se pronunciara a favor de Venezuela. ¿Cuál considera usted debería ser la posición de la Mesa de la Unidad en este sentido? Mira, Endrina, nosotros hace un par de semanas discutimos ya este tema en la Asamblea Nacional y fijamos posición muy clara. Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de cualquier injerencia. Lo que pasa es que al gobierno hay injerencias que le gustan. Cuando viene Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, y nos insulta a nosotros, la oposición, que somos venezolanos, esa es una injerencia buena, esa le gusta, esa la aplauden. Pero cuando se mete a otro país y habla mal del gobierno, entonces esa injerencia es mala. No hay injerencias buenas ni injerencias malas. Todas las injerencias tienen que ser condenadas y así lo explicamos nosotros. Cuando se dieron las declaraciones de la señora Jacobson, que se generó toda una polémica en el país, la Mesa de la Unidad fue muy clara. Nosotros no estamos de acuerdo
que se tome ninguna medida en contra del país, del pueblo de Venezuela. Las experiencias históricas en ese sentido han sido muy claras en que son negativas, no resuelven nada, sino más bien lo que hacen es condenar a los pueblos. Ahora, que un gobierno tome medidas en contra de individualidades, lo que pasa es que el gobierno quiere hacer entender que ellos son el país. Ellos son unas personas que están de turno gobernando el país, pero el país somos todos los venezolanos. Entonces hay que diferenciar sanciones al pueblo, al país, a sanciones individuales a personas que en este caso consideran que han violado derechos humanos. Cuando analizamos los conflictos políticos que suceden en Venezuela, ¿cómo se puede avanzar para que exista una verdadera autodeterminación de los venezolanos como pueblo? Mira, nosotros estamos seguros de que el problema en Venezuela lo vamos a resolver entre los venezolanos. Siempre lo hemos dicho. La comunidad internacional tiene que ser un facilitador, tiene que ser unos testigos de excepción, unos promotores de que nosotros podamos construir ese camino. Por ejemplo, nadie puede condenar, nadie puede señalar que el papel que han jugado los cancilleres de Colombia, de Ecuador, de Brasil, el nuncio de su santidad es injerencista. Todo lo contrario, con respeto al venezolano, con respeto a nuestro proceso, están colaborando, ayudándonos para salir adelante. De manera que hay que entender las cosas en su justa medida y nosotros siempre lo hemos señalado. El problema de los venezolanos lo vamos a resolver los venezolanos y lo que le pedimos a la comunidad internacional es acompañamiento en la difícil situación que estamos viviendo los venezolanos. Precisamente en ese rol de facilitadores, los representantes de UNASUR han dicho que están dispuestos a continuar todo el camino del diálogo. Toda Venezuela está atenta a lo que pueda suceder en los próximos días. Ramón Guillermo Aveledo ha dicho que el diálogo no es que ha concluido, no está roto, simplemente está suspendido. ¿Qué hace falta para retomar el camino del diálogo, comprendiendo que ha tenido una gran aceptación entre todos los venezolanos? La propia Mesa de la Unidad hacía referencia a que de cada 10 venezolanos, 8 estaban a favor del diálogo. ¿Qué hacer para retomar el camino del diálogo sin que sea simple utopía? Ahora, ese número que tú dices, Endrina, que es cierto, no es de ahorita. Desde hace mucho tiempo el país ha querido ver diálogo. Cuando tú le preguntas al país, ¿usted cree que el gobierno y la empresa privada deben trabajar juntos? El país, el más del 80% dice que sí. El gobierno y la oposición deben ponerse de acuerdo, la gente dice que sí. ¿Por qué? Porque la gente sabe que cuando los que tienen la decisión en sus manos se juntan, la solución llega. Te lo digo como experiencia propia en Petare, como diputado de Petare. Nosotros vemos que cuando hay un problema en la comunidad, se rompe una tubería y llega el blanco, el amarillo, el rojo, el azul, el verde, y se ponen de acuerdo, se repara la situación. Pero cuando llegan los mismos actores y empiezan a pelear, que eso no lo vas a hacer tú, que lo voy a hacer yo, que tú no puedes tocar eso, que eso lo hace fulano, ahí se queda el tubo roto y no llega a la solución. Igualito pasa a nivel del diálogo. Nosotros, ¿qué hemos dicho? El diálogo no puede ser meramente un ejercicio de encontrarnos. El diálogo tiene sentido y hemos puesto todo el esfuerzo para que se dé, porque estamos convencidos que el diálogo es el camino para la búsqueda de la solución de los problemas. En estos momentos la pelota está en el lado del gobierno, en la cancha del gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno, y se lo dijimos el primer día que fuimos al diálogo, a la Mesa de la Unidad, es el gobierno quien tiene en su poder la capacidad de respuesta a lo que está planteado en la mesa. Si fuese de parte de la MUD, las decisiones ya lo hubiésemos tomado. Aquí cada quien tiene que asumir las consecuencias del diálogo, así como desde la unidad se asumió la consecuencia, a pesar de que tuvimos muchas voces en contra de posiciones de opositores que consideraban que no había que dialogar y asumimos las consecuencias de eso. El gobierno tiene que asumir las consecuencias de haberse sentado en el diálogo y tomar decisiones en favor. No se puede pensar que el gobierno quiere usar el diálogo como una especie de extintor de incendio, de eso que en caso de emergencia rompe el vidrio. Ese no es el diálogo que merecen los venezolanos. Los venezolanos están esperando un diálogo que ofrezca resultados y que sea útil para superar la situación política, social y económica que vivimos. De acuerdo a esto, ¿usted pudiera decir que toda la unidad está firme en esta posición de suspender el diálogo hasta que el gobierno ceda en ciertos aspectos? Es que se trata de un hecho, yo te diría que no es una posición nada caprichosa. Se trata más bien de un hecho de responsabilidad frente al país. Nosotros, como expresión de una parte importante del país, tenemos la obligación de hacer que el diálogo sea un hecho cierto, un hecho respetado por toda Venezuela, y para que eso se dé, como dice el refrán, amores no son solamente, son acciones. El gobierno tiene que dar pruebas claras
de que su compromiso con el diálogo es en hechos concretos. Uno de los aspectos que se convirtió también en punto de honor era la renovación de los poderes públicos. Usted forma parte de la comisión que va a designar a los rectores del CNI. Cuéntenos un poco en qué estatus está este proceso, se han presentado todas las postulaciones, ¿cuáles son los pasos que faltan? Sí, Andrina, nosotros estamos ahorita en una etapa muy importante en el camino de la renovación del Consejo Nacional Electoral, que es la conformación del Comité de Postulaciones. Nuestra Constitución estableció que el Comité de Postulaciones está conformado por dos grandes sectores, el poder político, representado por los diputados, somos 11 diputados de la Asamblea Nacional, y el poder popular, representado por 10 representantes de la sociedad. Estamos en este momento en comisión preliminar convocando un proceso público de incorporación de los 10 representantes de la sociedad. Aprovecho este importante espacio para hacer un llamado. El proceso comenzó el día lunes pasado, el lunes 16 de la semana pasada, y culmina este viernes 23. Necesitamos que organizaciones de la sociedad postulen venezolanos para que formen parte del comité de postulaciones. Hasta el día de hoy apenas hemos recibido 20 postulaciones, es un número bastante bajo en comparación con la expectativa que tenemos, por tanto ya hacemos un llamado, estas 10 personas se suman a los 11 diputados y conformamos un número de 21 miembros, ese es el comité de postulaciones, y a partir de allí arranca el llamado público para las personas que quieran postularse para los cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral. Diputado, se nos agotó el tiempo, pero quisiera que hiciéramos una reflexión final sobre un tema que conmueve a la opinión pública y a todas las madres y padres de Venezuela, la violencia dentro de los liceos, dentro de los recintos educativos de nuestro país. ¿Qué ha pasado con la ley de desarme? Usted ponía como referencia que cuando no nos ponemos de acuerdo queda el tubo roto. ¿Cómo hacer para que se dejen de lado las banderas políticas y se aborde de una manera seria el tema de la criminalidad y la violencia en nuestro país? Ver que un niño de 13 años mata a un compañero de 15 con un arma de fuego, yo pienso que debería ser un tema escalofriante para quienes hacen vida en la política de nuestro país. Totalmente, Andrina. Quienes nos hemos ocupado a lo largo de nuestra carrera el tema de la seguridad, lo digo con la propiedad de haber trabajado, de haber sido promotor de la ley de desarme y trabajar pues para Petare, que es un municipio en donde el tema de la violencia es un tema que es cotidiano. Es muy preocupante estos símbolos. Estos son síntomas muy claros de una sociedad enferma, una sociedad que tiene como primera respuesta lamentablemente la violencia, el hecho de que a nivel de 13, de 15 años, esa criminalidad juvenil se exprese cada día con más presencia en todos los rincones de Venezuela, son hechos que nosotros debemos reflexionar. Y yo te diría una cosa, nosotros podemos tener muchas dificultades, muchas diferencias en la política, podemos tener a veces hasta discursos subidos de tono, pero deberíamos tener una lista mínima de cosas en donde nos veamos como venezolanos, no como gobiernos y opositores, como chavistas o no chavistas, como de la MUD, no, nos veamos como venezolanos. Un tema de eso tiene que ser cómo nosotros le damos al país un camino de paz, cómo nosotros juntos derrotamos a la violencia. Con ocasión de lo que fue la muerte a principios de año del caso de Mónica Espira y su esposo, nosotros pusimos sobre la mesa propuestas concretas. El plan de dotación mínimo policial. ¿Qué significa eso? Que en Venezuela no exista ningún policía, indistintamente del municipio, del estado, de quien lo gobierna, que no tenga su chaleco antibalas, su arma de reglamento, sus municiones y su radiotransmisor. Es lo que hemos llamado el plan de dotación mínima policial para garantizar la respuesta. El fortalecimiento de las unidades de investigación de las policías municipales y estadales. Estamos desbordados en la capacidad de respuesta en la persecución del AMPA. Todo lo que significa los mapas del delito. Y un tema crucial que se lo dijimos en el año 2012, cuando el presidente Chávez, imagínate tú, hace 2 años, fue a rendir cuenta el problema vertebral, que es el problema de la capacidad del sistema de justicia. Nosotros tenemos que aumentar de manera dramática, y cuando digo eso importante, el número de fiscales, el número de jueces, para acabar con el retardo y la impunidad que existe. Y sin duda trabajar por el desarme de la nación. Eso es un tema que está pendiente, ojalá podamos conversar a profundidad de eso. La ley se aprobó y todavía no le hemos visto, como decimos los venezolanos, el queso a la tostada. Eso será un tema para que usted vuelva. Seguro. Le damos las gracias a Juan Carlos Caldera, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Y de inmediato pase para Gualesca y Manuel. Las citas en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Desde ya los estamos esperando.
Muchísimas gracias, Andrina. Tenemos que comentarles algo antes de despedirnos. Así es, nos llega información a través de @tráficoEB. Nos dicen que hay un accidente que ha involucrado a 7 vehículos de carga pesada en la autopista regional del centro entre Tapa y el Puente de la Cabrera entre La Cabrera y Tapa en sentido hacia Caracas. Hay una persona lesionada, así que bueno, tomen ustedes sus previsiones si van a agarrar la regional del centro desde Valencia hacia Maracay o hacia Caracas. Así es, entonces amigos, por supuesto, esta información va a ser ampliada en la emisión meridiana en caso de ser necesario y también a lo largo de la mañana en los reportes de tráfico que hacemos. Llegamos así al final del Noticiero Venevisión, gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden, pasen feliz día.